Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de cómo conseguir que una olla florezca y obtener una floración más abundante. Os he traído de ejemplo la olla australis, que es la que tengo más crecidita. Las ollas necesitan luz muy brillante, por lo que tenemos que ubicarlas en un lugar en las que la podamos proporcionar mucha luz indirecta. Podemos ponerlas al sol siempre y cuando sea el primero de la mañana o el último de la tarde. Durante el día, si queremos ponerlas al sol, deberá de ser muy moteado o incluso filtrado, ya sea a través de una cortina, por ejemplo, o tapizándolas con otras plantas. Si llegamos a encontrar quemaduras en las hojas, tendremos que reubicarlas. Las quemaduras, para que lo veáis, yo la tengo en esta, en la olla Kerry, aparecen como manchas entre rojizas y marrones e incluso tienen un aspecto un poquito seco. Cuando veáis que le aparecen este tipo de manchas, significa que se ha quemado con el sol o por exceso de fertilizante. Pero si es el caso de que las ponéis al sol, tendréis que reubicarlas, que no las dé tanto sol fuerte. La dejamos en su sitito. Hay ollas como la olla carnosa, esta de aquí, estas dos, que les cuesta poco florecer, pero hay otras que necesitarán de nuestra ayuda. Por lo tanto, una maceta pequeña, de este tipo así, que les permita tener las raíces apretadas, ayudará a generar floración en nuestras ollas. Muy importante esto de las raíces apretadas. Cuando adquirimos una nueva planta, debemos informarnos siempre de las características de su entorno natural y recrearlo en la mayor medida de lo posible en casa. Las ollas aman la humedad ambiental. Provienen de zonas tropicales donde los niveles de humedad son entre medio y alto. Pulverizar una olla con frecuencia va a ayudar a nuestra olla a florecer. Más cositas. Vamos a hablar ahora de los cambios de temperatura. Hay ollas, por ejemplo, esta de aquí, la olla lineares, esta. En su ambiente natural viven en cierta altitud, por lo que está acostumbrada a noches más frescas. Tenerla en una terraza, por ejemplo, donde se sientan esos descensos de temperatura, va a empujar a nuestras ollas a conseguir la floración. Otra cosita, los abonos ricos en potasio. O sea, cuando vienen las temporadas de calor, calculad de 4 o 6 semanas antes de que florezcan, usar abonos que sean ricos en potasio, ya sean caseros o comprados. Si son comprados, siempre seguir las instrucciones del fabricante. Estos abonos no solo van a conseguir que florezca, sino que va a ayudar a nuestras ollas a conseguir una floración más abundante. Otra cosa que las viene muy bien a las ollas son los periodos secos en invierno. Las ollas en su ambiente natural están acostumbradas a pequeños periodos de sequía, por lo que si las dejamos sin regar en invierno, que hace más frío, unas 4 o 5 semanas más o menos, vamos a ayudar a nuestras ollas a florecer. Otra cosita con la que la podemos ayudar son las duchas enteras ocasionales. Al menos 2 o 3 veces al año regar toda la planta de arriba abajo. No pasa nada si la ponéis la regadera por encima, pero que la moje toda. De esta forma también ayudaremos a las hojas a eliminar polvo. El clima de donde son originarias se caracteriza por tener monzones de lluvia y temporadas de sequía, por lo que ellas están acostumbradas a estos cambios, no va a haber problema. Las ollas por norma general florecen en temporadas de calor. Esta, por ejemplo, de aquí, tiene un tallo floral del año pasado. Y mirad, este es un esqueje nuevo de este año y me ha sorprendido que va a sacar flores. Es muy chiquitito. Y la verdad es que ha sido una alegría cuando empecé a verle todos estos capullitos que está formando. Igual, las raíces apretadas, mirad, si os fijáis por aquí, está empezando a sacar raíces, pero bueno, este año se va a quedar aquí. Una vez que ya vea que le salen las raíces por todos lados, será cuando la cambie. La verdad es que ha sido una sorpresa. Las ollas, por norma general, florecen con el calor. Aquí en España, por ejemplo, es a finales de primavera, principios de verano.
y las flores que producen las soyas suelen tener aromas dulces. Por ejemplo, esta de aquí, que es la Australis, tiene un olor entre vainilla y chocolate. La Imperialis a caramelo. La Linearis, esta que os acabo de enseñar hace un ratito, tiene las flores con olor a limón. O sea, cada flor tiene sus olores característicos. Estoy deseando de que florezcan, aunque ahora la mayoría son muy chiquititas, pero al menos esta para oler esas flores. Tiene que ser una experiencia muy bonita. Precaución también cuando ya tengáis las flores, con las flores marchitas. Dejad que las flores se caigan solas y nunca quitéis el tallo floral. O sea, a ver si os lo puedo enseñar. Mirad, esta por aquí, la Australis, este tallito floral es del año pasado, entonces cuando vaya a perder las flores, dejad que ellas se caigan solas y esto de aquí, el tallito, nunca se lo arranquéis. Por estos tallos pueden volver a florecer de un año para otro. En cambio, si se los arrancáis, la planta va a gastar energía en crear nuevos tallos florales. Así que, como os digo, mejor dejádselos. Otra cosita también muy importante. Cuando ya por fin aparezcan los botones florales, no la cambiéis de ubicación. O sea, dejadla en un sitio porque los cambios de temperatura sobre todo es lo que la afecta. O sea, ahora la voy a poner en la terraza, ahora me la llevo a una habitación, a otra. Estos cambios pueden hacer que pierdan los botones florales. O sea, que tened mucho cuidado con esos. Cuando veáis que aparezcan, dejadlas ya en un sitio y no las mováis. Y esto es todo por hoy. Espero que estos consejos os ayuden a hacer florecer a vuestras soyas o incluso que consigáis floraciones mucho más abundantes. Suscribiros al canal y dadle un like que me ayuda mucho. Gracias a todos, buen día.